un minuto y medio, ya se van a estar sumando en ese momento el resto de los que estén faltando. Bien, si lo han estado viendo, ese es un data center, un centro de datos, para los que no lo conocían o conocían de concepto. Esto está en Uruguay, el data center de Antel, es un Tier 4. En Argentina también tiene otros data centers, uno de los mejores que tenía en su momento fue el de QCore de Telecom, también era un Tier 3+1, o sea, un poquito más, porque para llegar al Tier 4 necesitaba tener doble acometido de energía. Todos esos centros de datos hay en el país distribuido entre los grandes prestadores, entre los grandes carriers. Y aunque hoy vamos a ver un tema de tecnología satelital, vamos a completar el laboratorio, lo vamos a hacer al revés, hemos hecho primero el laboratorio y ahora vamos a ver lo que es la tecnología en sí misma. He empezado con un tema de data center por dos motivos. Todos los servicios que tenemos nosotros, todos los que usamos en forma normal, desde el Meet, nuestro campus virtual, todo está corriendo en algún tipo de centro de datos. Hay ciertas características que son las que dominan estos centros de datos que permiten la continuidad y la seguridad de los datos. Esos factores, en diferentes medidas, y sea quien lo aplique, va a estar siempre presente en todo tipo de redes. Y en todo tipo son todo tipo de redes. Desde un centro de cómputo, antiguamente llamado de esa manera, hoy el término correcto es centro de datos, y más genérico es data center. Y los grandes carriers, y ponemos a Telecom, Arsat, Telefónica, Movistar, Claro, y Level 3, estoy hablando solamente de Argentina. Y otras empresas como IBM, el data center que tiene Martínez, uno de los más grandes también en Argentina. Ahí tienen ubicado todo, ahí está nuestra nube. La nube que constantemente trabajamos te encuentra ahí, que son un pool de servidores. Y toda la infraestructura de transporte, todo lo que hacemos nosotros, o sea, todo lo que se ve en redes de telecomunicaciones, tiende a converger en un punto común, en un centro de datos. Entonces, decidí empezar mostrando un video que tuve la suerte de colaborar en el diseño de ese data center de Antel. Y también después trabajé con otros data centers, como el de, en su momento cuando arrancaba el de Pacheco de Telecom, que se llamaba QCore.
y el de Stomba, que fue uno de los primeros data centers que tenía también Telecom, que también trabajé en parte de los diseños de servidores más que del data center en sí mismo. Ahí. Bueno, y después trabajé diseñando otros más, por eso es que cuando le nombraba esto, porque muchas veces queda desapercibido, o sea, pasa desapercibido frente a una red, pero es donde nosotros tenemos procesando toda la información y salvaguardando todos nuestros equipos o lo que nosotros tengamos como información o datos que nos resulten importantes. Así que, por ejemplo, cuando nos conectamos al Moodle de nuestra facultad, el Moodle está corriendo en el data center de Microsoft, porque está corriendo bajo una plataforma de Azure, que es la que está ubicado en los servidores de Microsoft. Si usamos nuestro correo electrónico, estamos en los servidores, estamos en el data center de Google. Obviamente tiene algo que se llama los cachés de Google, que es para acelerar todo lo que es el acceso a los diferentes tipos de servicios. Que esto es largo para hablar cómo funcionan los cachés de Google y que tiene los diferentes tipos de proveedores. A nivel local, de los data centers más grandes, podemos hablar de provider, Tucumán BBS, de los que me acuerde yo que tienen en data centers importantes. Obviamente las empresas privadas, algunas tienen data centers importantes como EDET, que lo tiene Gasnor, tiene su propio data center, que son importantes en el sentido de que nuestra misma facultad tiene un pequeño centro de datos con ciertas características que lo convierten en un data center. Pero bueno, sería un rato largo para hablar y no lo vamos a encarar por lo menos en la clase de hoy. Eso va a ser una conferencia que voy a dar yo en la semana de ingeniería, explicando lo que es la arquitectura y el diseño del centro de datos. Hoy, como les comentaba, vemos lo que es tecnología satelital. Vamos a entrar ahora directamente en el tema, vamos a ir rápido porque después de haber visto el laboratorio, hay muchos conceptos que han sido vistos previamente y lo han podido probar, entonces mucho más simple en explicar ahora la teoría, que tampoco va a ser mucho más densa de lo que hemos visto en el laboratorio. Así que vamos a esta parte a empezar a presentar toda la materia, todo el tema. Vamos a compartir pantalla. Bien. Vamos a ver todo lo que son sistemas satelitales. Vamos a hacer un pequeño repaso primero de los satélites, porque nos enfocamos solamente en lo que es transmisión de datos. Tenemos satélites dedicados también a lo que es televisión, lo que es broadcasting, pero en realidad nuestro core, por lo que tenemos esta materia, es todo lo que es transmisión de datos. Entonces vamos a ver ese punto, nos vamos a quedar en esa parte. Pero previamente vamos a ver un poquito de tecnología satelital para entenderla. Bien, si nosotros tomamos, perdón, si no me escuchan bien, alguien me para y me dice, profesor, no lo escuchamos o no se ve bien. Eso les voy a pedir, por favor, porque yo no tengo feedback y no sé si realmente me pueden escuchar y ver bien. ¿Mm? Perfecto, profe, por ahora todo bien. Muchísimas gracias. Bien, vamos a ver conceptos básicos. Lo que comúnmente o generalmente se está usando en satélites de comunicación de datos y televisión, las dos cosas a la vez, son satélites del tipo geoestacionario. Por eso es que dice en esta presentación que el satélite es un espejo ubicado a 36.000 kilómetros. Esta distancia respecto a la Tierra, lo habíamos explicado en el laboratorio de la clase pasada, hace que la rotación respecto a un punto que esté ubicado en la Tierra se presente en forma fija. Y eso nosotros lo tenemos probado y lo hemos comprobado, por ejemplo, con los servicios de televisión de DirecTV. Tenemos nuestra antena, apunta a un sitio fijo
respecto al satélite, donde se encuentra el satélite de televisión, y lo dejamos quieto. Listo, y esto anda maravilloso y no tenemos ningún tipo de problema. Volvemos a creer que la distancia son 36.000 kilómetros. Es decir, que la señal desde el Ecuador tiene que subir y bajar 72.000 kilómetros. 36.000 hasta el satélite, 36.000 hasta el otro punto. Esto tiene un retardo que ronda los 250 milisegundos. Y si tuviese una respuesta, por ejemplo, si yo le hiciera un PIM, un sitio remoto, un satélite, el retardo va a tardar en el orden de los 550 a 580 milisegundos. El motivo es que mando la señal en un sentido y la tengo que recibir en sentido contrario, que es el PIM. Entonces, ese es el tiempo que se calcula para un retardo de un satélite geoestacionario. Por eso se presenta como un espejo. Los servicios generalmente son de datos, llámese internet o servicios corporativos, y televisión. Aquí ponemos un par de modelos, algunos capaz que ya no están en servicio, pero bueno, son modelos que están Globalstar, la línea Iridium. Fíjense, el tiempo de vida es limitado, ronda entre 10 a 15 años. Ese tiempo de vida no viene dado por el consumo de su energía, que eso el satélite se autoprovee de paneles solares, sino por un componente de un gas que le permite hacer ajustes en la órbita respecto a la Tierra. Ese gas, que vendría a ser un combustible y que permite la estabilidad y la reubicación desde Tierra, hace que a medida que pase el tiempo se vaya consumiendo. Y llega un punto donde ya no es factible tener un control sobre el satélite. Esto es lo que delimita el tiempo de vida. Hay satélites que cuando están llegando a su tiempo final, o sea, cuando ya está entre los 10, 11 años, lo que hacen las estaciones terrenas para aumentar el periodo de utilidad es la estabilidad del satélite, hacerla que sea con menos frecuencia. Entonces, permite extender el tiempo de vida a costa de que haya una cierta degradación de los servicios que se estén brindando, llámese de datos o televisión. Entonces, eso hace que lleguen en algunos casos satélites entre 12 años, 14 y tiempos límite 15 años. Alguno me podría preguntar, ¿y qué pasa con los satélites una vez que han pasado su tiempo de vida? ¿Qué es lo que sucede? ¿Caen a la Tierra? ¿Quedan en el espacio dando vueltas? ¿Qué es lo que sucede? Los satélites, hay un tema que los voy a mostrar después de esto, que haga la presentación técnica, que se llaman órbitas cementerio, que es que una vez que el satélite ya llegó su tiempo de vida, o sea, perdón, tiempo de utilidad, con el poco combustible que queda, lo ponen en una órbita superior y queda ahí. ¿Qué tiempo? Ilimitado, hasta que le suceda algo al satélite o eventualmente llegase a entrar en una órbita elíptica contra la Tierra, cosa que no sucede hasta ahora. Entonces queda en esta órbita cementerio, que es mucho más alta que la órbita de comunicaciones. Esto ya lo vamos a ver cuando cuando terminemos la presentación de ahora. Los satélites trabajan en dos bandas de frecuencia. Aunque conceptualmente nosotros no nos dedicamos a la banda, o sea, la frecuencia con la que están transmitiendo los satélites, el concepto lo tenemos que traer porque nos permite hacer el diseño de las estaciones terrenas. Tenemos una banda que se llama la banda C, que después vamos a ver qué frecuencia tiene, y la más general, la que utilizamos todos hoy, es la banda KU. Estas dos bandas, sobre todo la banda KU, la nueva, es la que utiliza, por ejemplo, DirecTV. La frecuencia que transmite DirecTV está en el orden entre 11 y 14 GHz, que corresponde a este término, la KU. La banda C es una banda antigua, fueron los primeros satélites de comunicaciones que rondaban entre 5 y 7 gigas de frecuencia, y lo que hacía era que obviamente se puede lograr muy buena comunicación,
pero a medida que nosotros aumentamos la banda de frecuencia, o sea, crece, pongamos dos valores, entre 5 y 12 gigas, el tamaño de la parábola en tierra se disminuye. Es decir, en banda C, en 6 gigas, el tamaño de una parábola estándar, que está entre los 90 centímetros y 1,20 m, en banda C se necesitaba 1,80 m a 2,40 m. Porque a medida que disminuye la frecuencia, o sea, 6, 4, 3, el espectro, el envolvente de energía aumenta. A medida que aumenta la frecuencia, o sea, se vuelve más grande, 12, 14, 16, 20, 24, que se llama la banda K, la envolvente de energía disminuye hasta convertirse prácticamente en un láser, que es un punto, donde la frecuencia es mayor. En banda KU, la frecuencia al ser mayor, la envolvente es más chica, por lo que se necesita menos parábola. Conceptualmente lo tomemos a esto que acabo de explicar de esa manera, porque después lo vamos a aplicar en radioenlace, que cumplen características similares a lo que es una transmisión satelital, porque básicamente está dado por frecuencia. Aparece un concepto que se llama los transponders dentro del satélite, que básicamente son porciones de anchos de banda que están divididos o están utilizados con los diferentes tipos de parábolas y diferentes tipos de pisadas que tenga el satélite. El concepto de pisada se refiere al área de cobertura que el satélite está iluminando con una de las antenas que viene incorporada. Entonces, esta cantidad de transponder, algunos pueden tener más, 48 transponder, te permite manejar frecuencias, ancho de banda de frecuencia, fíjense en 36 MHz, que permiten hacer comunicaciones a diferentes tipos de sitios. Esa banda de guarda significa la división entre una frecuencia y la otra. Acá mostramos dos tipos de satélites, uno antiguo del tipo SPIN. Estos ya no están en servicio, estos son de los años 70, no sé si algo de los años 80. Los satélites modernos son de este formato, de la parte inferior derecha, que, vamos a ver si la podemos agrandar a la imagen. Si ven acá en esta parte, hay un concepto que se llama un array de antenas, que es un pool de antenitas que tienen diferentes áreas de cobertura. ¿Sí? Este array de antenas son las que permiten dar diferentes tipos de coberturas y diferentes tipos de frecuencias con las que se esté trabajando. También tenemos otras antenas mucho más grandes para otros tipos de enlace, en banda C, banda KU o la banda KA que figura acá. Bueno, lo tomemos así. Alguno me podría preguntar, profe, ¿y por qué se usa una frecuencia? ¿Por qué se usa la otra? ¿Por qué se usa la banda KA? ¿Por qué hay esta variación de frecuencia? Básicamente es una evolución de la tecnología donde fueron mejorando las capacidades de comunicación, fueron cambiando bandas de frecuencia de la misma manera que se utiliza en los teléfonos satelital, teléfonos celulares. En nuestros teléfonos celulares tenemos frecuencias de comunicación en los 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2400 MHz, que son los diferentes tipos de frecuencia, 1900 también me estaba faltando, que son los diferentes tipos de frecuencias con los cuales nosotros tenemos nuestros dispositivos. Entonces, cuando compramos en forma muy simple un teléfono celular, común como este, dice cuatribanda o tribanda, como venían anteriormente, lo que te permitía comunicarte a diferentes tipos de radiobase. Ese mismo concepto sucede en los satélites. Tenemos diferentes frecuencias que van a transmitir a diferentes tipos de sitios con diferentes tipos de infraestructura. Básicamente, si hago una analogía con telefonía celular, se cumple la misma situación. Tenemos tres tipos de órbitas, los de órbita alta, los geoestacionarios, que acabamos de describir, 36 kilómetros de la Tierra, 36.000 kilómetros de la Tierra, cubren un tercio de ella. O sea, 3 satélites en puntos equidistantes tienen cobertura completa de la Tierra, por su altura. Tenemos los de órbita media,
que están entre los 8.000 a los 25.000 kilómetros, describen órbitas elípticas, que eso lo vamos a ver un poquito más en detalle, muy rapidito. Se pueden usar para datos, para transmisión de datos, pero generalmente tienen otro tipo de aplicación. Llámese GPS. El GPS que usamos en forma frecuente, volvemos a lo mismo, en nuestros dispositivos, en nuestros navegadores de vehículos y en toda la tecnología que tenemos nosotros, trabaja con satélites que están en el orden de los 24.000 kilómetros de la Tierra. Forman constelaciones de satélites que rondan entre los 20 a los 28, 30 satélites de diferentes tipos de proveedores. Nosotros estamos utilizando la tecnología de Estados Unidos, pero también tienen constelaciones para geoposicionamiento. Rusia, China y la Unión Europea. Y creo que esos son 4 tipos de grandes proveedores de tecnología de geoposicionamiento. Y después vienen los satélites de órbita baja, comúnmente se los llama LEO, el Low Earth Orbit. Este tipo de satélites rondan entre los 500 a los 2.000 kilómetros. Estos pueden ser de datos, hoy de datos, anteriormente no. Se utilizaban generalmente, lo digo generalmente, para todo lo que era estudios o obviamente utilidades militares, para todo lo que era imágenes, básicamente. Pero también hoy se utiliza para todo lo que es investigación, estudios de mares, estudios de suelo, bueno, todo se utiliza en este tipo de órbita baja. Cuando termine la presentación, vamos a hablar bien de 2 tipos de satélites, de 2 constelaciones satélites, Starlink y OneWeb, que son aplicados a la parte de datos. Ya había otros satélites de baja órbita que se utilizaban para comunicaciones de telefonía, Iridium y Globalstar, pero era básicamente para telefonía. Algo de datos tenía, pero de muy baja velocidad. Estas distancias, pongamos la distancia de 2.000 kilómetros a 36.000 kilómetros, a nivel de datos, lo que te impacta directamente en la latencia, es decir, el tiempo que yo tardo en comunicarme en mi sitio remoto. En 36.000 kilómetros les había explicado que nuestro PIN dura en el orden de 520 milisegundos. En 2.000 kilómetros, pongamos que el caso extremo, nuestro PIN dura 4.000 kilómetros. Lo que significa que nuestro retardo de tiempo, si ustedes hacen el cálculo, 4.000 dividido en 36.000, en 300.000 kilómetros, va a ser muchísimo más chico, va a estar en el orden de 20 o menos milisegundos de salto. Muy similar a si yo estuviera en San Miguel de Tucumán y necesito conectarme, por ejemplo, a un servidor que esté corriendo en Bahía Blanca. Para que tengamos una idea, es lo que hacemos en forma normal cuando yo me conecto, por ejemplo, al Moodle que tengo corriendo en el data center de Microsoft, donde tiene Azure. Verán que funciona perfecto y no notamos los delays de tiempo. No así si tuviéramos enlace satelital. Se notaría el delay. Sería bien sensible. Bueno, acá te da un pequeño dato, el tiempo de dar la vuelta a la Tierra, de 1 a 2 horas. Por la velocidad de rotación, que son los 8 kilómetros sobre segundo, que habíamos explicado la clase pasada. Acá está un poquito de lo mismo. Los geoestacionarios son ecuatoriales, las órbitas son ecuatoriales, sí o sí. Las órbitas bajas, generalmente, aunque hay un cambio ahora con la red de Starlink, pero generalmente son del tipo polar, o sea, van del polo norte al polo sur, como lo muestra acá el gráfico. Y las órbitas medias suelen ser de este tipo elípticas, cruzadas respecto a la Tierra, y en algunos casos se usa esta órbita elíptica
que hay algunos satélites, sobre todo mucho más antiguos, que se lo usaban para investigación, para cubrir una determinada área, y se daba ese tipo de órbita. Esta órbita, voy a explicar muy rápido qué diferencia tiene respecto a las otras. Las otras, digamos, en la geoestacionaria se presenta estático frente a la Tierra, la órbita media gira y la distancia siempre se mantiene constante, el tiempo de rotación ronda en el orden de la hora en el caso de órbita baja y en este caso deben andar de 3 a 4 horas. Pero los de órbita elíptica, no tienen este formato, generalmente, si yo tomo el dibujo que tengo hecho acá, van a ver que la distancia respecto a la Tierra aumenta, por ejemplo, en esta zona que vendría a ser la parte de Rusia, sobre todo en la zona de Asia, de Siberia. Entonces, en este sector donde aumenta la órbita es donde el satélite realmente tiene que trabajar, no donde está la órbita baja. Entonces, si nos guiamos de la ley de Kepler, que no sé si vieron en física o no, pero básicamente la ley de Kepler indica que el tiempo de órbita respecto a la Tierra es el mismo independientemente de la distancia. Lo que significa, traducido en palabras simples, que el tiempo donde se aleja el satélite es el mismo que el tiempo donde está con órbita baja. Entonces, cuando acá la distancia es menor, el tiempo pasa más rápido, y cuando se aleja, el tiempo pasa más lento el tiempo que se permanece en cobertura aumenta, aunque la órbita sea la misma, aunque el tiempo de órbita sea la misma, por la distancia. Eso hace que, si yo tengo un satélite a mayor distancia, tengo mayor tiempo de cobertura en el sitio que necesito dar servicio, y necesito que gire rápido para volver a entrar y dar mayor cantidad de servicio. Básicamente eso. Vuelvo a repetir, esto hay muy poco y suelen ser antiguos. Vemos un poquito de frecuencias. La frecuencia que yo les había comentado, la banda C, entre 5 y 6 GB de uplink, o sea, de subida, y downlink entre 3 y 4. Esto es una banda antigua, se sigue usando, pero es una banda antigua, de las primeras. Es muy robusta frente a cambios climáticos. Ustedes van a ver que, por ejemplo, cuando hay una lluvia muy intensa, o cuando están viendo un canal por DirecTV, le aparece un mensaje por un canal y dice señal cortada por problemas climáticos. Es decir, el sitio donde está transmitiendo la señal, si tiene una lluvia muy intensa, a mayor frecuencia es mucho más sensible al cambio de climático. Banda C no, la frecuencia es menor, es mucho más robusto eso. Aparece una banda X en otra frecuencia, entre 8 y 7 GB. Esto se usa para comunicaciones militares, no es de banda comercial. La banda Q es la que yo les comentaba, que es extremadamente usada, que es donde nosotros nos vamos a quedar mucho más en servicio y vamos a usarlo mucho más. Frecuencia entre 4 y 10 GB. Este es el que utiliza DirecTV, el que utiliza los cajeros automáticos, utiliza los bancos, utilizan toda esta banda. Fíjense en equipos más económicos. Y aparece una banda de mayor frecuencia, la banda K, que está en el orden entre 18 y 26 GB. Tienen antenas muy pequeñas y van a ser más chicas, aunque acá figuran de 60 a 1,20 m. Esto va a tender a disminuirse entre 40 centímetros a 90 centímetros. Originalmente es para redes militares. Hoy, desde el 2020, o sea, 21 para el 20 y 21 al futuro, va a utilizar las redes de Starlink y las redes de OneWeb. Hoy. Entonces, esto es una nueva frecuencia que entra en el campo comercial con mucha más fuerza para este tipo de frecuencia y para este tipo de utilidades y redes. Aquí mostramos algunos formatos de estaciones satélite, estaciones de comunicaciones. Esta la Cassegrain, es esta foto que tenemos aquí abajo. Esta foto es una parábola
36 metros de diámetro, 90 toneladas de peso. Esto está ubicado en Bosque Alegre, en Córdoba. Esta es una foto de Bosque Alegre. Desde el piso hasta la parte media tiene unos 3 a 4 pisos de altura. Creo que son 4 pisos de altura. Tengo una fotito, la voy a mostrar después más grande. Y esto es para que sea una estación terrena. Esto se usa en una estación terrena de mucha capacidad. Las estaciones remotas, como que podemos tener nuestro domicilio, una empresa o lo que sea, trabajan de este tipo. Satélites mucho más, estaciones terrenas mucho más chicas, 90 centímetros, 1,20 m en algunos casos, donde van a ver que si utilizan, por ejemplo, DirecTV, el cono de iluminación está corrido respecto al centro. Entonces, ese corrimiento se llama offset. Por eso es que el término dice plato parábola offset, porque este punto está corrido respecto al centro. Esto es muy común, esto se usa muchísimo. La parábola, cuando hacemos la instalación de un punto de acceso satelital, la parábola sí o sí tiene que tener vista. O sea, si yo tengo un elemento que lo esté perturbando, llámese un árbol, un edificio u otro objeto, no vamos a tener cobertura. O vamos a tener una mala señal de cobertura. Entonces es importante que tengamos buena visibilidad. Esto sucede, por ejemplo, en domicilios que estén en la zona céntrica, que está lleno de edificios. Constantemente cuando empiezan a hacer la construcción de un nuevo edificio y tenemos uno más bajo o una casa, hay que reubicar la parábola, básicamente porque le está tapando el área de cobertura. El apuntamiento, ajuste, azimut y elevación, esto lo vimos nosotros en el laboratorio, cuando tuvimos que decir dónde estábamos nosotros y a qué satélite queríamos apuntar. Utilizamos la calculadora y nos permitía ver el ajuste en azimut, o sea, la orientación respecto al norte, y la elevación, o sea, cuántos grados lo tengo que inclinar. Esta es la pisada, esto me lo da el satélite. La pisada, normalmente cuando usamos nosotros la calculadora de ubicación, ya lo teníamos incorporado a este punto. Y bueno, los haces son las diferentes coberturas que hay en el territorio. O sea, qué área se está cubriendo. Aquí muestro yo dos pisadas, ARSAT 1. Van a ver que en el dibujo aparece una zona con mucho más fuerza y a medida que se va alejando, va disminuyendo. Quiere decir que yo tengo un área de cobertura de pisada con un determinado tipo de antena, con mucha fuerza, y después a medida que se aleja va disminuyendo. Lo mismo sucede, por ejemplo, eso es por ejemplo uno de los transponders que está iluminando a la zona sur. Este es un diagrama de cobertura de ARSAT 2, que como vemos tiene, al estar en el ecuador, puede cubrir la zona norte y la zona sur. Y esta es la área de cobertura en función de las antenas. Ahora hacemos un paréntesis. Vamos acá. Y ahora entramos a ver cobertura en tiempo real. Este es un sitio web. Vamos a ver si me permite. Vamos a hacer, vamos a disminuirlo acá. Porque si no, pierdo ubicación. Pierdo esto. Este es un satélite cualquiera que está ubicado en el Ecuador. Son todos geoestacionarios. Se van a ver en la parte superior. Nosotros vamos a ubicar la posición 78. Ahí figuren, si pueden verlo, vamos a ver si puedo ampliarlo. Ahí van a ver que dice ARSAT 1 y te da otro satélite muy próximo. Si ven esta posición, esto está justo sobre el meridiano de Greenwich, muy próximo al meridiano de Greenwich, por eso le da el grado 1, está un grado corrido respecto al oeste del meridiano de Greenwich. Este es un satélite, nosotros estamos a 72 grados.
lo ubica ARSAT 1. Este es el área de cobertura de ARSAT 1. Y ahí tienes área de pisada. Usando, fíjense, está la banda KU. Esta es una banda C. También es KU. Este es una banda C para televisión. Otra banda C para televisión. O sea, la banda KU la usa para datos. La banda C la usa para televisión. Si yo ubico un sitio, aquí me da lo que se llama el EIRP, que es la potencia irradiada, 52 dB. Ahí te da un tamaño de antena, fíjense en 50 centímetros, en realidad que se usa más de 60 centímetros. En banda K1 me lo está dando, recién CCTV. Por ejemplo, ese es el ARSAT 1. Profe, disculpe, ¿qué son los transponders? Esos son, dentro de los transponders, en las diferentes frecuencias. Los transponders te va dando la iluminación, o sea, vos tenés, los transponders son cantidad de porciones de frecuencia que te dan los diferentes tipos de antenas. Entonces las antenas, de acuerdo a la posición donde estén iluminando, van a tener diferentes tipos de transponder donde vos te estés conectando a ellos. Básicamente ese es el concepto, de forma muy simple. Bien, gracias. Si busco ARSAT 2, tengo que buscar en 82, estamos en 75. Creo que aquí ARSAT 2. Si lo tomo ARSAT 2. Bien, ARSAT 2 van a ver que tiene cobertura hacia el norte, América del Norte. Van a ver que llega a América del Norte y también tiene cobertura en América del Sur, obviamente. La Antártida también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí volvemos a caer a nuestro sitio. Aquí te da otro tamaño de antena, fíjense, en 150 centímetros. Tiene menor valor de potencia. Habría que ver por qué. De todos modos, esto es teórico. Y fíjense en dos detalles. Mientras que ARSAT 1, fíjense, ARSAT 2 tiene una cobertura de los América del Norte, América del Sur. Vuelvo a la presentación porque está basado en esto que acabo de mostrar. Mientras que ARSAT 1 tiene cobertura, sobre todo en la zona de Cono Sur. Y ARSAT 2 tiene cobertura en América del Norte. Teóricamente, ARSAT 2 se puede utilizar para dar servicio a empresas que estén, por ejemplo, en la zona de Canadá, Estados Unidos y México. Sobre todo Estados Unidos y Canadá, porque tiene cobertura. Esto que acabo de decir de forma tan trivial y rápido, y ustedes han dicho sí, porque lo están viendo al área de cobertura, hace que otros operadores de servicios satelitales que no son del Estado argentino pueden exigir dar servicio en la República Argentina. ¿Por qué? Porque si Argentina dijera, ustedes no pueden entrar al territorio nacional porque es solamente para los servicios propios, los operadores podrían decir lo mismo. Los satélites, por ejemplo, ARSAT 2, no debería dar cobertura en la zona norte, donde nosotros tenemos prioridad de servicio. Como ARSAT 2. Actual. ¿Cómo? ¿Cuál es la situación actual? Que los operadores internacionales pueden dar servicio en la República Argentina, otros operadores, que no sea ARSAT 2. O sea, ARSAT 1, ARSAT 2 y otros operadores como, bueno, ya no me los acuerdo porque son operadores antiguos, como el Red Iridium o como satélites como
Intelsat 706, perdón, 707, 708, ese tipo de satélites que originalmente daban servicio cuando no teníamos satélites propios, hoy lo siguen dando por el tipo de acuerdo entre comercial y político, las dos cosas a la vez, regulado por la ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Por qué ARSAT-2 está dando cobertura en zonas donde no, en teoría, no debería dar si es que es exclusivo de la República Argentina? Básicamente es el concepto. Esto que he explicado así simplemente, y lo han entendido bien, viene de una historia de fines de los años 90, ¿no? 97 creo que fue, cuando Argentina pone en servicio el satélite Nahuel Sat, Nahuel 1. Cuando pone en servicio Nahuel 1, Argentina exige que todos los servicios de comunicación de datos, no televisión, pero comunicación de datos, sean volcados en Nahuel 1, donde solamente va a tener exclusividad ese tipo de satélite. Eso hace que todas las operadoras de comunicaciones de satélite, llámese Telecom, claro, no estaba en ese momento, Telecom, Telefónica y otros proveedores más chicos, sí o sí cambien a usar a Nahuel Sat por una disposición del Estado. Esa historia de Nahuel, y significó que, y el otro punto que también fue significativo, perdón, era que, como les había explicado yo hace un ratito, hace un par de minutos, que todos los servicios de comunicaciones de datos de la República Argentina estaban en Nahuel. Durante una semana, todos los servicios de comunicaciones de datos, llámese cajero automático, sitios remotos, sitios que hayan contacto satélite en vez de acceso terrestre, todos se quedan sin comunicación durante una semana. Para que tengan en cuenta lo importante y lo grave que es. No es solamente que se me cayó el enlace, sino todos quedaron sin servicio. Ese fue el caso de Nahuel. Después, en el 2003 empezó a fallar Nahuel, tuvo problemas, salía de servicio, entraba en servicio. Bueno, ya se sabía que el tiempo de vida estaba contado en Nahuel Sat y se hicieron los vuelcos. Vuelco significa cambiar de un satélite a otro, que no es fácil, no es que directamente desenchufe y vuelva a enchufar, sino que tengo que hacer una reorientación de las antenas, buscar un nuevo azimuto, o sea, un nuevo ángulo y una nueva elevación, que eso lo vimos en la calculadora, ubicar el nuevo satélite, poner en servicio, bueno, fue toda una historia, y ahí volvió a tomar relevancia, por ejemplo, Iridium, ahí se usó, perdón, Intelsat, se usó Intelsat el 707 y el 708, que son dos satélites que están en órbita ecuatorial, que cubren norte y sur de América, y esto hizo que vuelvan a entrar en servicio operadores internacionales, que no estaban trabajando en Argentina. Bueno, es un poquito de historia. Satélite argentino de investigación, bueno, la línea SAC, fíjense, estos son satélites argentinos, lo que estoy mostrando, no comprados por Argentina para tareas de nuestro país. Son hechos en Argentina, algunas veces son con consorcios con otras empresas, pero la ingeniería, el desarrollo y algunas veces el 100% son hechos en nuestro país. Hay otros, pero son comprados. La línea SAT, que son satélites de todo lo que es investigación, algunos son un poquito, fíjense en los años de lanzamiento. El SAC-C creo que es anterior. El Aquarius fue en el año 2011, uno de los últimos que está en servicio. El año pasado entró el SAOCOM, el 1B, por ejemplo, del 1A, que está en el año 2018. Estos son satélites del tipo de investigación. Se estudia el suelo, se estudia mares, SAOCOM de la línea que se estudian mares. Estos trabajan, fíjense, para poder tener penetración en el sentido de los estudios, trabajan con una frecuencia menor. Ven que aquí trabaja en banda L de 1.2 giga. Esto es menor, esta banda, fíjense, 1,2 giga, es menor
que utilizamos, por ejemplo, nosotros nuestro Wi-Fi. Nuestro Wi-Fi que tenemos en nuestra casa, nuestra banda de frecuencia es de 2.4 GB. En algunos casos los nuevos modem del tipo los GPON que se están instalando por fibra óptica vienen con dos frecuencias, en 2,4 y en 5 GB. Mientras que fíjese que Saucom usa una frecuencia menor, 1,2 GB. Al ser menor frecuencia, tiene mayor capacidad de penetración en materiales. Por eso esta banda. Y fue lanzado por un Falcon 9, un lanzador comúnmente denominado cohete, de SpaceX, de la empresa SpaceX. Los ARSAT que tenemos nosotros son dos en servicio. Lanzado en el 2014, ARSAT 1, perdón, ARSAT 2 en el 15, y ARSAT 3 con fecha estimada 2023, aunque ahora hay una serie de retrasos. Pero bueno, pues será hace 23 o 24. Estos satélites, sobre todo el ARSAT 3, esto es soberanía nacional espacial. Esto Argentina lo debe hacer, si no perdemos posición espacial. Entonces esto no es un tema menor. Según se comenta, el ARSAT 3 va a ser un reemplazo del ARSAT 1, ya va a tener casi 10 años en servicio. Y va a estar en servicio, van a estar compartiendo posición durante un tiempo, hasta que ARSAT 1 fuera deshabilitado. Como dice, está en construcción. Fíjense en el fabricante, eso sí, algo hincapié es INVAP. Vamos hacia atrás. ARSAT 1 INVAP. Bueno, acá no lo dice, ARSAT 2 también fue el INVAP. Entonces, son fabricación netamente argentina. El lanzador es un cohete de la empresa Europea Ariane, del consorcio Europeo Ariane. Esto se lanzó de la Guyana Francesa en América del Sur, lo mismo que Ariane 5, y estimo que el Ariane 3 va a ser también de la Guyana Francesa porque es un lanzador más económico y porque la altura del Ecuador y donde tiene que estar ubicado le corresponde. Un poquito más de los ARSAT 1 y 2. Acá tiene un poquito de la capacidad operativa, 24 transponders en banda KU, a la frecuencia que trabaja, el ancho de banda en frecuencia. ARSAT 2 trabaja con 26 transponders de banda KU y 10 de la banda C, mucho más para televisión. Y fíjense en algo que sí voy a hacer hincapié, el peso del satélite, 3 toneladas. No sé si dice acá también. No, acá te da el tamaño, casi 4 metros de alto y 16 metros de la cobertura con las antenas desplegadas. Pero hasta ahí vimos solamente los conceptos de satélite. Solamente conceptos de satélite. Ahora recién entramos a ver la parte de comunicación de satélite. Existen dos métodos de comunicación. Uno que se llama techo-techo, punto-punto, que no se usa porque es muy costoso, que se llama Single Channel Per Carrier, o sea, un canal dedicado por proveedor. Este método, famoso techo-techo, generalmente lo suelen utilizar las mineras. Ellos sí ocupan ese tipo de servicio. Aquí mostramos un poquito que es como si fuera un caño, todo lo que entra en un extremo sale en el otro, no hay quita de ancho de banda, no es un ancho de banda estadístico, sino que es dedicado. Al ser dedicado, también se contrata en el transponder porciones de frecuencia que son solamente para uso de esa empresa. Entonces este es un servicio extremadamente oneroso. ¿Cómo funciona? Tenemos una estación terrena que necesitamos comunicar a otro sitio, por ejemplo, una empresa, o una fábrica, un centro de datos, y se comunica con el otro sitio, punto a punto. No hay nada en el medio. No pasa la estación terrena, salvo para controlar eventualmente la ganancia de las antenas. Opción B. La opción B es que yo tenga telepuerto, o sea que tengo un punto remoto, entre a telepuerto
y que el telepuerto se comunique con casa central. Por ejemplo, una oficina comercial en Buenos Aires necesita o tiene servicio en un extremo remoto. Llámese una mina, como Minera Lumbrera. Entonces, en la oficina, en la zona céntrica de las ciudades, se comunican vía una red IP, fibra, cualquiera de los métodos estándar, con telepuerto, y desde telepuerto se hace el enlace con, en este caso, el sitio remoto, donde no hay un acceso físico. La otra opción hubiese sido que esta antena esté ubicada acá y listo, no va por telepuerto. Pero como esto es más complicado, tiene más servicio, digamos, tiene más implicaciones técnicas, más simple es poner una red de datos de alta velocidad, entrar a telepuerto y llegar al sitio remoto. Bueno, tráfico dedicado, el salto de 500 milisegundos, tiene canales de voz, y una prueba de canal de voz sería más o menos esta. Escúcheme, yo voy explicando, ustedes me van escuchando. Hasta ahí va todo fantástico. Voy a hacer el mismo caso si yo estuviera en un sitio remoto con 500 milisegundos de retardo. Ahora voy a explicar el tema que sigue. Bien, ¿me han escuchado bien? Sí. No, profe. Sí, profe. ¿Me han escuchado cortado cuando iba nombrando? Sí, con delay. Se escucha un poco cortado. Bien. No distorsionado, sí cortado. Es el efecto de los 500 milisegundos. Esos cortes que yo hacía entre palabra y palabra, que algunos lo notaron sensiblemente, que dice, ¿cuánto ha tardado? ¿1 segundo, 2 segundos? No, son 500 milisegundos. Es muy cortito. Entonces, ese retardo que es sensible al oído, que yo lo he simulado, es lo que se siente en un enlace satelital. No se siente la distorsión de la voz. No es como cuando el teléfono celular se escucha mal, no, es otro efecto. Tenemos un eco. Que también sucede eso en los satélites. Al tener 500 milisegundos se produce un eco. Bien como esas veces cuando uno se comunica con el celular y dice, me escucho yo mismo, si me escucho mal, tengo un retorno. Porque hay un problema de adaptación de impedancia. La realidad es esa. Pero bueno, eso es otro tema. En los satélites eso es muy notorio. Entonces se utiliza en los satélites algo que se llama un cancelador de eco. El cancelador de eco básicamente es un buffer que se encuentra ubicado en el sitio remoto o en el sitio exterior, que toma la voz, la guarda y la vuelve y la genera en sentido contrario y produce el eco que tendría que salir a rebotar la señal. ¿Qué es lo que pasa? Como produce un movimiento, pero hace una sumatoria de señales de dos amplitudes, de señales diferentes, de un positivo y negativo, te genera un retardo, que no solamente son los 500 milisegundos, sino que un retardo propio por la señal de retorno. Y eso hace que los 500 milisegundos que nosotros hemos visto aumente. Y es lo que ustedes escucharon. Es decir, la voz anda, pero con esas condiciones. Por lo tanto, no se lo usa para voz. Lo que normalmente sí se usa mucho, y es lo que ustedes van a ver en todos lados, como DirecTV. DirecTV es unidireccional, tipo de broadcast, pero es lo mismo que se utiliza en VSAT. VSAT, que se utiliza para cajero automático, para todo tipo de comunicaciones, es un servicio del tipo punto multipunto, es decir, yo tengo un canal de subida y n cantidad de descenso, y al revés, todo transmiten en un sentido y lo recibo en otro punto principal. Esto es lo más común en instalaciones de datos. Básicamente porque es económico, no es caro, no es un servicio muy oneroso como el otro. ¿Cómo funciona? Yo tengo algo que se llama un notebook, o sea, una señal de transmisión contra una red, contra un satélite, n cantidad de sitios remotos,
transmite todo a la vez. La inbound, todos transmiten en sentido contrario. Y lo recibe telepuerto. Como yo dije que en tipo punto multipunto, por ejemplo, telepuerto o un operador, no es necesario que sea el satélite que esté aquí, por ejemplo, puede ser un ARSAT 2, y el operador puede ser, no sé, Telespacio, que es una empresa que contrata servicio, compra un servicio de un transponder. Dice, mira, yo necesito dar un transponder entero que tenga un ancho de banda de, no sé, 300 megabits de capacidad. No es tan así, pero lo tomemos ahora sí. Entonces él compra 300 megabits y distribuye servicio en N cantidad de usuarios. ¿Cuántos usuarios? Lo que él quiera. Obviamente, a mayor cantidad de usuarios, los servicios van a estar más degradados, pero van a ser más económicos. Es decir, si él compra servicio o alquila servicio un transponder o dos transponders de 36 MHz y una capacidad operativa de 70 megabits por segundo, un poquito más 100 megabits por segundo, podría tener hasta 100 puntos remotos dándole 1 mega o 100 sitios remotos dándole 10 megas. Entonces se produce algo que se llama una sobreventa de ancho de banda, pero como es del tipo estadístico, no es del tipo de internet, esto hace que el servicio pueda ser útil y sea económico en sí mismo. Es como vender, para que lo llevemos al campo que ustedes conocen, los ADSL. Las operadoras vendían ADSL, te doy, pongamos, 6 megas, 10 megas, 20 megas. Y así, vendían a todo, N cantidad de sitios. La operadora tenía contratada un acceso de internet, pongámosle 1 giga, pero podía vender a 1000 usuarios, 2000 usuarios. Pero como el tráfico que hacemos de internet no es del tipo streaming, que es cuando se produce streaming es donde realmente la red se degrada, o sea, para navegación de internet, entrar, revisar, ver correo electrónico, ver eventualmente algún video, algo que no es del tipo tráfico constante, puede vender a mayor cantidad de usuarios y baja el costo y hace que la red sea operativa. Lo mismo sucede acá en Visa. Es muy baja el costo, básicamente porque los datos son del tipo estadístico y no del tipo dedicado. Si yo tenía una empresa y quería comunicar con N sitio, por ejemplo, un banco, lo que hacía el banco, hacía un enlace a telepuerto a través de alguna red IP y del telepuerto distribuye servicio. Hoy al revés, desde los cajeros automáticos podían entrar al banco y verificar los servicios. Esto se usa mucho para cajeros automáticos. No tanto ya, o sitios muy remotos si no tienen acceso, pero generalmente donde hay una sucursal bancaria hay un acceso terrestre. El retardo mínimo, 700 milisegundos, aumenta, es mucho más lento frente al techo a techo, porque a su vez tiene un método que se llama Aloha, el protocolo de comunicaciones Aloha. Esto lo vieron ustedes en comunicaciones que lo cursaron en segundo, en tercer año, no me acuerdo bien. En segundo sé que está ahora, pero no sé si lo cursaron cuando estaban en tercero. El método Aloha de... Lo enseñan en redes ahora. Ah, ¿lo ven en redes ahora, el método Aloha? Sí. Sí. Bien. El protocolo interno, bueno, Reservation, Transaction Reservation, un protocolo muy de enlaces satelitales. Mientras que Aloha es un método estándar que del tipo estadístico. Bueno, agradezco que lo vean en redes de información porque es el que se usa, por ejemplo, para enlaces satelitales. Cuando digan, bueno, ¿dónde lo usan aparte de redes de datos? Bueno, enlaces satelitales del tipo VISAT. Aloha del tipo estadístico, todos compiten con todo, los tiempos de transmisión en Aloha no son 700 milisegundos, rondan los 1200 milisegundos, un segundo, coma 2, mientras que Reservation, en realidad es Transaction Reservation, otro protocolo similar a la Aloha, el tiempo sí está en el orden de 700 milisegundos.
Bien, esto un poquito de cómo está armada la parábola del... Profesor, una pregunta. Sí. Si usa Loja, ¿cómo resuelve entonces el tema de las colisiones? ¿De la misma manera? ¿No es un poco ineficiente eso? ¿Por qué se sigue usando? La respuesta me la has dado vos. O sea, sí es ineficiente. Sí es ineficiente. Y el tema de colisiones es tal cual lo estás describiendo vos. De hecho, hay una diapositiva que yo no la puse para no complicarles la vida. Todos transmiten a la vez, hay colisiones, todos generan un tiempo aleatorio, quedan esperando, vuelven a transmitir todo. Si no hay condiciones, transmiten, y si hay colisiones, vuelven a esperar. Y bueno, y así queda. Así funciona Aloha. Hay un método que se llama Superaloha, que es una versión modificada con mayor eficiencia, pero es muy similar a la otra. Y dame un segundito. En un segundito voy a parar el teléfono mío, que me está volviendo loco. Ahí está, listo. Bien. El método Aloha, como les comentaba, se sigue usando por dos motivos. Vamos hacia atrás. Por eso, si yo trabajo con Aloha frente a Transaction Reservation u otro protocolo superior, yo lo que necesito para dar un servicio que sea óptimo es... ¿Censar? ¿Sí? Claro, tiene que estar censando y tiene delay y todas esas cosas, por eso va. Perdón, sí, perdón, no lo quería interrumpir. Sí, ese es uno de los motivos, pero sobre todo hay un motivo económico más que un motivo técnico. El motivo económico es el siguiente. El motivo técnico es que yo necesitaría mayor cantidad de ancho de banda en la red satelital, es decir, mayor cantidad de transponder para poder brindar servicios que sean más óptimos. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa esto? Que yo necesitaría ahí contratar más ancho de banda, sacar el método Aloha, por ejemplo, usar Transaction Reservation, donde el tiempo sea menor, haya menor cantidad de colisiones, generar un ancho de banda que sea dedicado a cada uno de ellos, y eso significa dinero acá, en la red del satélite que estoy contratando. Es mucho más económico, y solamente por economía, contratar un transponder, usar un método estándar, como Aloha, no importa que el delay de tiempo aumente de ellos, no importa que esto aumente, no hay problema, porque la idea es que estos servicios que van a estar acá, remotos, primero tienen un delay de tiempo propio. Vamos a ver, perdón, vamos a hacer una cosita, quiero ver una cosa. Ahí está todo maravilloso. Déjenme un segundito, quiero ver si está en la diapositiva. No, no está. Bien. En Aloha, como ustedes lo han visto en redes de información o si no lo van a ver, hay una serie de colisiones, todos quedan esperando un tiempo aleatorio, vuelven a transmitir, si vuelven a ver colisiones quedan esperando y bueno, esto aumenta. ¿Qué es lo que sucede? El delay de tiempo entre telepuerto y un sitio remoto, esta subida y bajada y la verificación que ha recibido el PIN acá, vuelve a mandar y vuelve a recibir acá, ronda en el orden de los 700 milisegundos, contando el método con Transaction Reservation. Si el método Aloha, esta subida y bajada y la confirmación de subida y bajada ronda en el orden de los 1200 milisegundos. Si estoy haciendo una transmisión de datos, como por ejemplo yo estoy ahora, o estoy entrando en una base de datos, o necesito conectar un sitio remoto, una casa central, con delay de tiempo de 1200 milisegundos, el método Aloha y la visa, como está configurada, no funciona. Es extremadamente lento. Pero sí se usó, y mucho, porque un servicio de ese tipo, un enlace de ese tipo que ronde los 250 kilobits por segundo, que hoy parece poco, pero en su momento era aceptable para poner una estación de trabajo, póngale en 512 kilobits por segundo,
Ese tipo de trabajo se volvía muy común y este enlace salía en el orden de $150. Si yo le tenía que hacer que el mismo servicio, los mismos 512 de este sitio remoto, baje el delay de tiempo, es decir, le reserve ancho de banda, el método de protocolo de comunicación ya no se aloja, se superaloja, que es mejor, que tenía otro costo asociado, ese mismo enlace subía al menos $350. Es decir, para la empresa, el ancho de banda no le cambiaba, sí le cambiaba los delay, pero le aumentaba más del doble el servicio remoto. Hubo empresas que priorizaron el costo frente a la operatoria. Entonces, contrataron servicios que eran no adecuados para la operatoria de ellos. Es decir, si yo tengo acá una persona trabajando en el sitio remoto y yo necesito entre una base de datos que tengo en casa central, esta persona va a andar complicada y de hecho lo va a aborrecer al servicio. Y lo que le estoy diciendo no es teórico, sino que yo lo viví cuando hacía los diseños de redes en enlaces satelitales. Me tocaba trabajar y diseñaba con 3 protocolos que eran el servicio estándar, que era con método aloja, Transaction Reservation y el servicio dedicado. El servicio dedicado era casi un punto a punto, con ancho de banda, no compartido, y era carísimo. El Transaction Reservation, que tenía... Sí. Puede ser que el protocolo aloja que usan las cuestiones satelitales no es el mismo que vemos nosotros en redes, sino que es con un slot, que le da un slot de tiempo a cada cosa para transmitir. Es así, es con slot de tiempo, así exactamente. No sé si es el que ven en redes de información. Yo creo que el que vemos nosotros es más a nivel local, es diferente. No, sí vemos con slot de tiempo. Si es con slot de tiempo... Vemos dos modelos, en realidad. Ese es el aloja ranurado. Exactamente, el aloja ranurado, tal cual. Es ese que ven, porque no conozco si ven de otra forma en redes de información. A ver, vamos, si quieren, déjenme un segundito. Vamos a ver si es este el que conocen ustedes. Déjenme un segundo que... ¿Sigo compartiendo pantalla? Sí. Denme un segundo. No, yo lo borré ya, no lo tengo más a la presentación antigua. Bueno, en la presentación antigua estaba como era el método aloja con tiempo ranurado. Pero yo ya la dejé de presentar porque no tenía mucho sentido, pero sí es por ranura de tiempo. Por ranura de tiempo. Pero sí tiene en cuenta las colisiones. Tener colisiones, queda esperando y vuelve a hacer la transmisión. Bueno, vamos un poquito más y ya lo puedo terminar a la clase. De todos modos, veanlo, es el mismo, el método, el protocolo es el mismo, aloja no cambia. No te cambia eso. Me detengo acá solamente un minuto nomás. Porque usted algo, el que tiene DirecTV algo conoce de esto. No esta parte, pero sí la parábola. Tienen una parábola, tienen el iluminador, que se llama LNB. El LNB sale, en el caso que tengan DirecTV, sale directamente el coaxil, que va a su modencito de televisión. ¿Sí? Así funciona, así lo tienen. Y ahí viene con, si tienen dos modem, viene un LNB con doble salida, salvo que tengan uno de estos que sea principal, pero si no viene con doble salida, y el que se ocupa de cambiar la frecuencia, de 11 GB pasarlo a 1.2 GB. En el caso de datos, como tenemos transmisión bidireccional, seguimos usando el NB, el equipo, el block up converter, que es el que me cambia la frecuencia para hacer transmisión, y este es el modem satelital, que ya viene con una interfaz Ethernet incorporada. Es muy rápido esto. Este es un diagrama de servicio. Y aquí se me quedo, y volvemos a tomar el caso de lo que estábamos discutiendo recién.
Si yo trabajo con un servicio de Internet, acá aparecen muchos conceptos de la parte técnica. Nosotros tenemos diferentes anchos de banda comprometido. Perdón, ancho de banda máximo. Y aparece un concepto del ancho de banda comprometido, es decir, cuánto el enlace satelital puede darte en el caso que la red esté saturada. Hay veces que los operadores a lo comprometido no te lo ponen y te ponen este ancho de banda. 6, 1 mega, 2 megas, 5 megas, 10 megas. Y hacia internet, no sé, 1 mega. Y aquí aparecen esas asimetrías que hay, que ustedes lo han visto, por ejemplo, en los ADSL antiguos. Pero nunca, si ven los contratos, nunca te aparece el ancho de banda comprometido, o sea, el mínimo ancho de banda que te pueden dar. Sí, obviamente los operadores consideran que su red es lo suficientemente apta para pasarte el ancho de banda máximo. Eventualmente puede congestionarse. Pero si hubiera una congestión muy grande, ustedes nunca tienen este ancho de banda comprometido. En los servicios básicos de Internet, con solamente lo que se llama el pico de transmisión funciona bien. Pero cuando se está trabajando con datos del tipo de un acceso a una base de datos o algo similar, estos anchos de banda comprometidos son clave. Porque si la red hubiera algún tipo de congestión, esto va a ser el mínimo ancho de banda que la red te lo tiene que entregar. Este servicio, así como está configurado, independientemente de los valores que estén acá, es mucho más costoso que si no tuviera nada comprometido. Porque los operadores ahí no necesitan reservar ancho de banda. Ellos compran un total y lo distribuyen en el resto. Para los que por ahí les cuesta entenderlo, es como decir, yo compro un servicio de Internet de cualquier operador, por ejemplo un 100 mega, armo una antena de radio de punto multipunto, distribuyo un barrio y a todos le doy 10 megas. Listo, se termina el trabajo. Todos tienen 10 megas. Si el barrio tiene 1000 casas, es 1000 por 10 megas. Pero yo sigo comprando mis 100 megas. Si mi barrio tiene 1000 casas, o no sé, Loma del Tafí entero, compro mis 100 megas, que puede ser también no dedicado, pero pongamos que sean 100 megas dedicados. Pongo mi antena, distribuyo un barrio enorme y todos compiten por todo. Es decir, uno que esté viendo Netflix va a estar compitiendo con otro que esté levantando correo electrónico, va a estar compitiendo con otra persona que esté tomando clases, todos compiten por todo. Todos tienen 10 megas. A todos se les da por igual. Y se va, o el que quiera 20 megas va a tener 20 megas, el que quiere 5 megas paga 5 megas, pero no tiene un ancho de banda comprometido. No existe esto. Ahora, si ustedes comprometen, dice yo te doy 10 megas, pero te garantizo que va a tener al menos 1 mega de mi red si se congestiona, ¿qué es lo que tenés que hacer vos como operador? De esos 100 megas que le compras a un tercero, reservar 1 mega para darle a ese cliente. Es decir, que ya tenés 99 megas para distribuir en el resto de los clientes. Si eso yo lo multiplico por n, cada vez ese servicio se va a ir acotando. Entonces, no es lo mismo aquel cliente que te contrata 10 megas y no tiene un ancho de banda comprometido que aquel que te contrata 10 megas y tiene un ancho de banda comprometido de al menos 1 mega. No sé si entienden ese ejemplo. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, profe. Bien. Ese dato tan simple y claro, creo que está claro y trivial, hace lo siguiente. Aparece un operador que te dice, yo te brindo un internet de 2 megas a $50. O no sé, un número que sea así. $50, una cosa así. Y aparece otro operador y te dice, yo te brindo los 2 megas y te garantizo 512 y los $50 valen $200. Entonces, cuando ustedes hacen la comparación cruda, dice lo siguiente, yo tengo, los dos me dan lo mismo, pero uno vale 200, otro vale 50. Primer detalle. El segundo detalle,
algo que yo explico al principio en satélite. Viene un operador, no sé, llámese Telespacio, y te dice, yo te brindo un internet de 2 megas, $50, y ya está. Viene otro operador, no importa quién sea, ARSAT, por ejemplo, te dice, yo te doy 2 megas, 512 y utilizo ARSAT 2, y mi servicio vale $200. Entonces, fíjense, uno no le dice qué satélite utiliza, que es lo normal. Otro sí te dice qué satélite utiliza, que es lo anormal, pero sí es lo útil. Porque el de internet barato puede haber contratado servicios de un satélite que ya sea antiguo, que no tenga una estabilidad para un servicio garantizado, porque es antiguo, también es un Intelsat 706, son muy, muy antiguos ya, que todavía sigue en servicio. Que vende los trampos. ¿Qué es lo que hace el operador que tiene un satélite grande? Ya está en su tiempo de vida, ya prácticamente desapareciendo. Y no quiere perder clientes, quiere seguir, que sigan contratando. Baja el costo, porque el satélite ya está amortizado, ya no sirve, ya está para que salga fuera de servicio, pero él lo quiere seguir operando. Entonces baja el costo, menos de la mitad. Entonces vende ancho de banda del transponder mucho más barato que lo que te saldría contratar un satélite nuevo. Eso es casi lógico. Entonces, ¿qué hace vos, operador de internet? Si sos de datos, estás mal. Si es de internet, está medio mal. Contrata los servicios del transponder del satélite antiguo, muchísimo más barato de lo que te saldría. Es más, contrata el doble de lo que te saldría el otro. Brinda servicio, no garantiza ancho de banda comprometido, no garantiza delay de tiempo, y tu servicio es muchísimo más barato que el resto. Entonces genera un mercado que es altamente competitivo, pero no es real, básicamente porque tu servicio lo has contratado por un tercero. Si es para ver correo electrónico, tu servicio yo cliente final, quiero ver correo electrónico, bajar un archivo, no me importa el tiempo de bajada que tenga, lo pongo a bajar y lo voy a almorzar, a cenar, eso va a andar maravilloso. Ahora, si yo soy alguien que necesito conectarme a un sitio remoto, hacer una operación en sitio remoto, trabajo en un lugar donde no tengo acceso y voy a tener inconveniente, voy a renegar bastante con mi servicio. Eso va a ser la diferencia. Esa es percepción de usuario. Para que tengan en cuenta, ¿por qué me tomo el trabajo de explicar tanto satélite y tanto los métodos de comunicación? Ya terminamos la clase. Vamos a ver rápido esto. Starlink, yo les había comentado, es una red de satélite, son 4.500 satélites en la etapa 1, a baja órbita, en el orden de los 500 kilómetros, y después va a haber unos 7.500 satélites más, creo que van a estar en el orden de los 1.000 kilómetros, va a haber 12.000 satélites, aquí dice década del 2020, un poquito antiguo, esto va a estar para el 2024, todo el despliegue, pero en el 18 ya había puesto 60 satélites ellos en órbita, y ahora no me acuerdo cuánto llevan. Los satélites son mucho más chicos, entre 100 y 500 kilos, en realidad están en el orden de los 250, 300 kilos. Ellos pueden darse el lujo de hacer todo esto por una razón muy simple. A diferencia de un satélite geoestacionario, que ustedes vieron que yo me dediqué al principio, dije, miden 3, 4 metros de altura, pesan 3 toneladas, tienen N cantidad de transponder, bueno, un montón de datos técnicos. Estos son satélites del tipo línea de montaje. Es decir, en la línea te toman del tipo de satélites CubeSat, muchos más grandes, ya tienen preestablecido, hacen siempre las mismas placas, el mismo todo, o sea, una línea de montaje de satélite. Son satélites chicos, fácil de manipular. Al ser chicos son fácil de almacenar y fácil de poner en servicio mucha cantidad de satélites en un solo lanzador. Imagínense, un satélite geoestacionario de 3 toneladas, 4 metros de alto, un satélite por lanzador, carísimo. Estos son satélites más chicos o como un lavarropas, más o menos en tamaño. Entran muchísimos más cantidad en un lanzador, 60 satélites en un solo lanzamiento, 30, creo que está entre 30 y 40 satélites. Más chicos, digamos, mayor capacidad tienen. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
el costo operativo es más bajo, usan coberturas más chicas, disminuyen la distancia, y eso hace que el servicio sea mucho más económico. Igual hablamos de un servicio de datos que va a rondar los $100, según lo declaran, $99. Pero tienen parábolas o un equivalente a una parábola de una caja de una notebook, de unos 45 por 45, una ubicación fija, en realidad mirando solamente el cielo, no tiene una ubicación como un DirecTV. Los satélites te van tomando a medida que van pasando. ¿Qué ancho de banda ellos manejan? Se estima que no va a ser menos de 100 megas, puede llegar a ser de gigas, pero bueno, el servicio se va a ofrecer en diferentes anchos de banda. Creo que el 100 megas va a estar en $99 para empezar. Hay un videito que explica cómo hacerlo. Yo no me voy a detener acá porque no va a llevar tiempo. Ahí está, ¿ves? El tamaño aproximado de una caja de pizza. Los satélites, ¿qué es lo que hacen? Como se están moviendo, cuando uno te deja de tomar, te toma el otro, y el proceso se llama un handoff, un hard handoff, que es cuando uno te deja descubrir al otro. Los satélites se van a comunicar entre ellos a través en principio se estima que son láser, trabajan con láser, cobertura de láser entre ellos, y abajo bajan con frecuencia entre KU y banda K. Aquí lo dice, los satélites emplean enlaces ópticos entre sí, o sea, con láser. Y es que esto es lo más nuevo, esto debe estar en servicio desde el año 2015 hasta ahora. Aparece otro competidor, OneWeb. Este tuvo una falla el año pasado, hubo un problema económico que hizo que se detenga el desarrollo de la plataforma. Había entrado en una convocatoria de acreedores por problemas internos de la empresa, del consorcio, perdón, es un consorcio, y ahora sé que está de nuevo en servicio y ya tiene como, no sé si es 40, 50 satélites ya operando. Trabaja trabaja a una altura superior a los de Starlink. Entonces, aparece como un nuevo operador. Ahí está, 1200 kilómetros de altitud, mientras que los de Starlink, están a 500. Y el próximo que sigue va a estar un poquito más alto que 1207. Trabajan en la banda KU, todos trabajan en la frecuencia KU, que es la frecuencia, por ejemplo, de televisión de DirecTV. Bueno, y broadcast se transmite en un sentido y se reciben todos. Esto es televisión, esto es DirecTV. Esto es el DirecTV estándar que tenemos, bueno, eso es exactamente. Radiodifusión, ambientación, publicidad global, información. Transmiten, es unidireccional, perdón. Bueno, y terminamos por lo menos la idea de concepto. Vamos a dejar de compartir. Bien, les consulto a todos si lo han podido entender. Se extiende un poquito larga la clase. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Bien. La primera dos cositas ya para terminar. Vemos satelitales porque hay desarrollos que nos puede tocar enlaces satelitales. Donde no entren todo lo que vamos a ver después, que es la parte de enlaces de fibra óptica, radioenlace, eventualmente otro tipo de redes. Muy probable que no tengamos. O si se va a venir, y eso se lo estoy diciendo ahora, una competencia entre servicios del tipo físico, fibra óptica como que tenemos en la casa, que prácticamente los ADSL están desapareciendo y ya están entrando todo fibra óptica, van a entrar a competir a la par con servicios del tipo satelital. Como hoy existen los operadores de cable. Tengo el operador de cable, en Tucumán está CSC o Cablevisión, o si no también DirecTV,
Entonces tenemos 3 operadores. DirecTV te vende hoy por hoy la parábola con el modencito, creo que vale 600, 700 pesos. Y te dice, compra una tarjeta y tiene para ver televisión mensual. A ese punto llega la competencia. No es de extrañar que a corto plazo o a mediano plazo, en 2, 3 años, aparezca un representante local, como llámese, podemos dar un nombre, Tuxat, o cualquiera de esos nombres que lo acabo de inventar, que decida adquirir servicio o vende, o sea, un representante de SpaceX o de OneWeb, y te dicen, bueno, compre su antena, instálelo en su casa, mire el cielo solamente, lo único que tiene que hacer es poner que mire afuera el cielo. No tiene que apuntar a ningún lado. Un modencito como un modem de fibra óptica, Wi-Fi, inclusive dentro de la casa, y listo, ya está. Y paga el uso. Y capaz que puede comprar una tarjeta como DirecTV y entra a competir a la par de los otros operadores. Muy probable que se dé esto. Entonces se va a abrir un nuevo abanico de situaciones y de análisis que hoy no las tenemos porque no hay. Tenemos los estándares geoestacionarios, muy empresarial, pero de golpe se va a abrir una nueva posibilidad donde ustedes van a evaluar qué dar de servicio. Pues puede aparecer ante una pyme, te dicen, mira, yo necesito contratar 4 sitios y ustedes pueden decir, o contrato fibra, o hago un mix de fibra satélite, o hago un mix de fibra satélite y punto de 5G. Entonces se va a abrir un pool de opciones que quizás hoy todavía no las tenemos tan en mano, pero sí se vienen. Entonces, bien bueno tenerlo en claro qué es lo que vamos a tener. Y como futuros ingenieros, es lógico contemplarlo. Un poco esa era la idea de la clase de hoy. Y que se lleven los conceptos que hemos visto. La clase próxima, vamos a ver ya tecnología de GPON, que es Gigabit Passive Optical Network, que es tecnología de fibra óptica, llevando los servicios de FTTH, que son los servicios de fibra óptica hasta el domicilio. Lo vamos a ver conceptualmente y recién vamos a hacer un práctico en función de lo que hayamos visto hasta ahora. ¿Alguna pregunta adicional? Bien. Nos vemos, si Dios quiere, el martes próximo. Y espero que hayan disfrutado la clase. Se me ha hecho un poquito larga, pero bueno, hay mucho para ver en realidad. Así que bueno, gracias. Que tengan un buen día. Gracias, profesor. Igualmente, profe. Hasta luego. Ya. Gracias, profe. Hasta luego.